habíamos comenzado a explicar las teorías referidas que explicaban en la formación de los complejos. La primera y más básica es la teoría de Werner, que sigue siendo vigente y aplicable, ya hemos dicho, porque lo que plantea es la necesidad del átomo ion central de satisfacer su valencia primaria y secundaria, valencia primaria número de oxidación, valencia secundaria número de coordinación. A partir de allí surgieron diferentes teorías, pero algunas de estas teorías se fueron descartando porque no todas podían explicar las propiedades de los complejos. ¿Qué particularidad tienen los complejos? Una de las particularidades es que presentan diferentes colores. Nosotros cuando estábamos viendo la parte de isomería, vimos que dependiendo de qué ligandos tenía la esfera de coordinación, podíamos tener uno u otros colores para los complejos. Entonces, ¿qué características tenían este tipo de compuestos? Que tenían propiedades magnéticas, que presentaban ciertos colores, y no todas las teorías podían explicar esta situación. Luego de esa teoría apareció la TeV. La TeV dejaba algunos aspectos sin explicar. Apareció la teoría del campo cristalino, que da una buena explicación a lo que corresponde al color y a lo que corresponde a la estabilidad de los complejos y a las propiedades magnéticas. Y hoy por hoy la teoría que está vigente es la TOM, la teoría del orbital molecular, pero la teoría del campo cristalino es bastante sencilla y explica bastante bien, fundamenta bastante bien el tema de las propiedades. Por tal motivo es lo que vamos a explicar en este curso. ¿Qué es lo que planteaba la teoría del campo cristalino? Voy a rápidamente recordar lo que dijimos ayer. Plantea que el enlace entre los ligandos y el átomo o ion central es de tipo electrostático, o sea, es un enlace iónico donde el átomo o ion central es la carga puntual positiva y los ligandos que tienen pares de electrones para donar son las cargas negativas. El átomo o ion central, recordemos que dijimos que al tener que poder recibir esos pares de electrones, son elementos que corresponden al grupo de los elementos de transición de la tabla periódica. Es decir, que son elementos que disponen de orbitales d, a partir del cuarto periodo en adelante sería, porque son justamente los que van llenando los orbitales d, no si bien en el tercer periodo, recordemos que tienen orbitales d disponibles, pero no los van llenando, serían los elementos que van llenando sus orbitales d. Entonces serían los elementos de transición que en la tabla periódica nos aparecen a partir del cuarto periodo. Entonces lo que plantea esta teoría es que estos orbitales d se reacomodan a fin de poder recibir a los ligandos, porque en una primera instancia ocurre una repulsión electrónica entre los electrones de los ligandos y los electrones del átomo ion central, para finalmente los orbitales d desdoblarse y reacomodarse para poder finalmente formar el complejo. Este desdoblamiento de orbitales d tiene que ver con la energía inicial que tienen los orbitales d. Dependiendo la geometría del complejo, porque recordemos que lo que estamos planteando es que los ligandos se van acercando al ion central para formar el complejo y unirse, y ese acercamiento tiene que ver con la geometría que haya adoptado o que tenga ese complejo. Entonces, dependiendo de cuál es la geometría, ese reacomodamiento de los orbitales d es diferente. Cuando la geometría es octaédrica, los orbitales d se desdoblan en dos conjuntos de orbitales. Los que se encuentran sobre los planos, el dxy, el dxz y el diz, adoptan menos energía que la que tenían inicialmente los orbitales, y el dz cuadrado y el dx cuadrado menos y cuadrado, que son los que se encuentran sobre los planos, tienen más energía, de forma tal en realidad que el promedio termina siendo la energía original que tienen los orbitales d, solo que esta división les permite ser más estables, y en función de eso tiene que ver la cantidad de electrones que se van a ubicar en uno o en otro conjunto de orbitales d para poder definir o determinar cuán estable es el complejo o no. Entonces, fíjense que estamos diciendo que hay una división de los orbitales d, y los que se encuentran con menos energía, que son los dxy, dxz y diz, los llamamos también, o llevan el nombre de orbitales T2G. Y el dz cuadrado y el dx cuadrado y cuadrado llevan el nombre de orbitales EG. La diferencia energética entre uno y otro, que en esta imagen la tenemos indicada con la letra delta,
por corresponder a una geometría octaédrica se llama delta octaédrico. Y esa diferencia energética va a tener que ver con diferentes aspectos. Tiene que ver con el número de oxidación del ion central, tiene que ver con el tipo de ligandos que tiene que ver también con qué ion central específicamente tiene y también con la cantidad de ligandos, ¿sí? Entonces, en definitiva, cuando el ion aún no se ha unido con los ligandos, tendríamos estos orbitales d, como ya los conocemos, como veníamos viendo desde la primera parte de la materia, y cuando se une finalmente con los ligandos, los orbitales d han sufrido se dice en la bibliografía, van a encontrar que se degeneraron, se dice. Ese término van a utilizar, encontrar en la bibliografía. Entonces se encuentran degenerados en dos conjuntos de orbitales. Los que llamamos T2G, que tienen menos energía, y los que llamamos EG, que tienen más energía. La diferencia energética entre estos dos conjuntos de orbitales D es lo que llamamos delta energético, y cuando el complejo es octaédrico se llama delta octaédrico. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Vamos a mirar un ejemplo para que lo vayamos entendiendo un poquito mejor y ya continúo con la teoría. Voy a conectarme con la pizarra, porque lo que les quiero mostrar es lo siguiente para que me puedan ir siguiendo con el razonamiento que vamos a hacer enseguida. A ver, se desconectó, parece acá. No, no se desconectó. Profe, no está compartiendo nada. No, no estoy compartiendo todavía. Estoy conectándome recién. Bien. Los que les quería indicar, por ejemplo, vieron que hemos visto varios complejos. Voy a tomar uno como ejemplo. Supongamos un complejo. A ver, hagamos un ejemplo concreto. Bien. Dos ejemplos vamos a ver. Supongamos este complejo y este otro complejo. No, perdón. Y este otro complejo. En estos dos complejos son dos aniones, ¿sí? Les pregunto, ¿qué estado de oxidación tiene el ion central? Más 5. No, más 5. No, perdón, yo estoy haciendo mal las cargas. No, pero esperen, yo estoy confundida acá. Yo estoy haciendo mal, espérenme un segundito. Esto es así. Ahora sí les repregunto. Pasa que primero le había puesto 4 y voy a estar haciendo un ejemplo incorrecto. Ahora sí les pregunto qué estado de oxidación tiene el ion central. Más 3. Más 3, correcto. Bien, Agustín también. El cobalto puede tener como estado de oxidación más 2 o más 3. En el caso de estos complejos tiene más 3. ¿Qué es lo que estamos diciendo con la teoría del campo cristalino? ¿Y qué es lo que vamos a tener que comenzar a hacer? Escribamos en primer lugar la configuración electrónica del cobalto neutro. Vayan escribiéndola hasta que yo encuentre mi tabla. Vayan escribiendo esa configuración. Voy a tener. Bien, acá tengo, no encontré la tabla, pero la configuración electrónica del cobalto como átomo neutro es argón 4s2 3d7. Esa es la configuración electrónica del cobalto átomo neutro, ¿sí?
Si queremos escribir la configuración electrónica del cobalto más 3, tendremos argón. ¿Y quién pierde primero los electrones? ¿Y cuántos electrones pierde o cuántos electrones de menos tiene el cobalto más 3? Sería 4s2 y... No, no, Sería 3d6. Bien, bien, Dayana. El cobalto más 3 tiene 3 electrones menos. ¿De dónde comenzamos a sacar los electrones? Primero, del nivel energético más externo, que es el nivel que tiene el número cuántico principal más grande, sería el 4s. O sea que sacamos los 2 electrones del 4s y del nivel del 3d7 le saco uno solo, porque ya saqué 2, y me queda entonces argón 3d6. Esa es la configuración electrónica del ion cobalto más 3. Lo que estamos diciendo entonces es que inicialmente, cuando se está por formar el complejo, cuando el cobalto más 3 está como ion libre, tiene sus orbitales D con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones, ¿sí? Ahora, cuando se une finalmente, o para poder unirse finalmente a los ligandos, vamos a tener dos situaciones, que yo la voy a dibujar acá separadas por una línea. Lo que estamos diciendo en principio, que hay un desdoblamiento, ¿sí?, de los orbitales D. Bueno, si quieren lo vamos a dibujar acá, no tan grande, a este. ¿Ves? ¿Sí? Este es el D6 del cobalto. Entonces lo que estamos diciendo es que inicialmente lo que yo coloco aquí, aquí tenemos el ion libre. En el complejo, el cobalto reorganiza, reacomoda sus orbitales D para poder recibir a los ligandos. ¿Hasta allí me siguen, chicos? Sí, profe. sí, Bien. profe. Ahora voy a continuar. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, lo voy a explicar acá primero. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos electrones que se encuentran en el del D6 como ion libre, tenemos que reubicarlos en los orbitales de degenerados para poder formar efectivamente el complejo, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a tener, en total tenemos 6 electrones. ¿Qué es lo que va a pasar? Pondremos, para ir llenándolos, seguimos todas las reglas que ya conocemos de la regla de Hunt y el principio de construcción, porque esto no deja de ser un diagrama de energía creciente, así que vamos llenando de menor energía a mayor energía, ¿sí? Pero vamos a tener que tener una consideración. Podemos ir llenando primero los 3 orbitales siguiendo la regla de Hunt. Ahora, el cuarto electrón, esto se llama delta octaédrico, y esto se llama delta octaédrico. Lo que yo les venía diciendo es que el cuarto electrón no necesariamente va a venir y va a aparearse. ¿Qué es lo que va a pasar? Si viene a aparearse, tiene que vencer la energía de apareamiento. Si salta a los orbitales EG, tiene que vencer la energía del delta octaédrico. ¿Cuál de las dos situaciones o qué es lo que va a hacer el cuarto electrón en este caso? ¿Sí? Va a ser, como todo en la química y como todo en la vida, lo que les requiera menos energía. Eso es lo que va a hacer. Y la energía del delta octaédrico es diferente. Va a depender del ion central, del estado de oxidación del ion central y de los ligandos, ¿sí? ¿Eso se entendió hasta ahora? Ahora voy a continuar con la teoría para que podamos terminar de llenar estos orbitales. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué es lo que decimos? Que los electrones de los orbitales D van a ir primero llenando los orbitales T2G a los que tienen menos energía, siguiendo el principio de construcción y se ubican siguiendo la regla de Hunt. El cuarto electrón puede aparearse o pasar al orbital EG. Depende de cómo el delta octaédrico se relaciona con la energía de apareamiento. La energía de apareamiento tiene un valor de aproximadamente 20.000 y lo expresamos en centímetros a las -1, fíjense, porque estamos indicándolo como la inversa de la longitud de onda directamente. Y piensen que la longitud de onda nosotros por la constante de Planck la podemos relacionar con la energía en general, ¿sí? Por eso no tenemos unidades de energía aquí cuando hablamos de energía de apareamiento, sino que estamos dando una idea de
la inversa de la longitud de onda, y con eso después relacionarlo con la energía. Va a depender entonces del valor de la energía de apareamiento, que es 20.000, vamos a nombrar centímetros la menos 1. Y esa energía de apareamiento va a depender de cómo sea respecto del delta octaédrico. Y el delta octaédrico depende específicamente del ion central, del estado de oxidación del ion central y de los ligandos. Respecto de los ligandos, existe un orden en los ligandos. Y ese orden nos indica cuán grande o cuán pequeño es ese delta octaédrico. Ese orden de los ligandos, que nos estaría indicando la capacidad de cada ligando de desdoblar los orbitales d o de desdoblar el campo cristalino, se llama serie espectroquímica. A los ligandos que ya los veníamos estudiando, los tenemos ordenados según que el delta octaédrico lo hagan más grande o más pequeño. Los que provocan un desdoblamiento pequeño del delta del campo cristalino y por lo tanto un valor de delta octaédrico pequeño son los que, por ejemplo, los halógenos, el yoduro, el bromuro, el sulfocianuro, este era ambivalentado y provoca un desdoblamiento pequeño del delta octaédrico cuando se une por el azufre, el cloro, el flúor, ¿sí? Los que provocan un valor de delta octaédrico muy grande son, por ejemplo, el nitro, el ciano, el carbonilo, el etilendiamid. Y los que provocan un desdoblamiento intermedio del delta octaédrico son el oxidrilo, el oxalato, el agua, el sulfociano, pero cuando se une por el nitrógeno, y el amoníaco, entre otros. Acá tenemos los principales ligandos, ¿sí? Entonces, cuando el ion central se encuentra unido a ligandos como el yodo, bromo, sulfociano, por el azufre, cloruro o fluoro, el valor del delta octaédrico es pequeño, tan pequeño que para el electrón le requiere menos energía vencer ese delta octaédrico y pasar al orbital Eg que aparearse con el electrón que está en el T2G. Eso va a pasar cuando los ligandos sean, por ejemplo, los que tenemos aquí indicados. A ese conjunto de ligandos se los llama ligandos de campo débil o de spin alto. ¿Por qué spin alto? Porque como el electrón va a saltar al eje, vamos a tener muchos electrones desapareados, ¿sí? Con su spin paralelo a otro electrón. Por otro lado, cuando tenemos el ion central unido a ligandos, como los que tenemos mencionado acá, los que provocan un delta octaédrico grande, o equivalentemente dicho, un desdoblamiento del campo cristalino grande, ese conjunto de ligandos se llama ligandos de campo fuerte. Para este conjunto de ligandos, cuando se encuentren unidos al ion central, el delta octaédrico va a ser tan grande que al electrón le va a convenir aparearse con el electrón que ya está en el T2G, estamos hablando del cuarto electrón que decíamos recién, ¿sí? Aparearse con el electrón que ya está en el T2G y no va a poder saltar al eje porque la energía del delta octaédrico es muy grande. Este conjunto de ligandos se llama de campo fuerte o de spin bajo. Spin bajo porque van a quedar, como va a preferir aparearse, van a quedar pocos electrones con el spin desapareado, ¿sí? Y en el caso de los ligandos de campo intermedio, vamos a tener que analizar al ion central con su estado de oxidación. Cuando el ion central utilice su estado de oxidación mayor, el desdoblamiento que van a provocar este conjunto de ligandos es como si sería de un ligando de campo fuerte. Cuando el ion central utilice su menor estado de oxidación, el desdoblamiento que van a provocar este conjunto de ligandos es el equivalente a un ligando de campo débil, ¿sí? Entonces, cuando el delta octaédrico es mayor que la energía de apareamiento, que sería este caso, ligandos de campo fuerte, el cuarto electrón se aparea. Se forma un complejo de spin bajo o de campo fuerte. Esos ligandos son muy penetrantes y los momentos magnéticos de estos complejos van a ser bajos. Cuando el delta octaédrico es más pequeño que la energía de apareamiento P, el cuarto electrón va a saltar el delta octaédrico y se va a ubicar en el eje.
El complejo se llama de spin alto o de campo débil. Esos ligandos se dice que son poco penetrantes y como hay muchos electrones desapareados, el momento magnético va a ser elevado o grande, ¿sí? La energía resultante de ubicar los electrones en los orbitales d degenerados nos indica cuán estable es ese complejo. Esa energía se llama energía de estabilización del campo cristalino y la podemos calcular como, en función de cómo disminuye el valor, fíjense, de la energía de los orbitales de los d respecto de los T2G y cómo aumenta la de los EG respecto de los d originalmente, podemos calcularla como menos 0,4, porque esto era 2/5, si recuerdan, del valor, menos 0,4 y menos porque está hacia abajo del valor inicial, de la cantidad de electrones que están en el T2G, más 0,6, porque tengo del nivel de valor medio, tengo 0,6 para arriba, de la cantidad de electrones que están en el eje, y esto multiplicado por el delta octaédrico, ¿sí? Podemos entonces nosotros tener valores de energía que llamamos energía de estabilización del campo cristalino, y es la energía que tiene entonces ese complejo cuando el ion central reacomodó sus electrones en los orbitales d degenerados para poder unirse efectivamente a los ligandos, ¿sí? Recapitulando un poco el ejemplo que estuvimos viendo, y en función de lo que dijimos de los ligandos, son, fíjense, el cloro es un ligando de campo débil o de spin alto. En este caso, el delta octaédrico es más pequeño que la energía de apareamiento. Entonces, si tengo 6 electrones, el cuarto electrón salta, el quinto electrón se ubica a la par del cuarto y recién el sexto electrón viene y se aparea abajo. ¿Por qué? Repito, porque es más fácil para el electrón vencer la energía del delta octaédrico que vencer la energía de apareamiento. En el segundo ejemplo que vimos, el ciano es un ligando de campo fuerte o spin bajo. Entonces, el cuarto electrón, en este caso, perdón, el delta octaédrico, es mayor o más elevado que la energía de apareamiento. Entonces, el cuarto electrón prefiere aparearse, porque eso le requiere menos energía que saltar al eje. Entonces, el cuarto se aparea, el quinto ya le sigue lo que hace el cuarto, y el sexto lo mismo. Y fíjense entonces que en este caso me quedan todos los electrones apareados. Por eso este tipo de complejos se llama complejos de spin bajo, y en el primer caso se llaman de spin alto. Si tendríamos que analizar el momento magnético de estos dos y compararlo, el razonamiento es similar a lo que hicimos con la TOM respecto de los electrones. Cuando hay electrones desapareados, son paramagnéticos. Cuando no hay electrones desapareados, son diamagnéticos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en este complejo que es de campo fuerte, este complejo es diamagnético. Y en el caso del complejo del cloro, fíjense que tiene 4 electrones desapareados, este complejo es paramagnético. Y su momento magnético lo podemos calcular de la misma manera que calculamos para la TOM, que era raíz de n con n más 2, siendo n el número de electrones desapareados, entonces sería la raíz cuadrada de 4 por 4 más 2, 4 más 2, 6, 6 por 4, 24, esto sería raíz de 24, no me va a dejar escribir ahora, voy a hacer un poquito más arriba. Uy. Bueno. Raíz cuadrada de 24. ¿Sí? Eso es lo que estuvimos diciendo hasta ahora. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Bien, Luciano me dice que sí, el resto. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para ir razonando la energía de estabilización del campo cristalino en primer lugar, ¿sí? Y luego vamos a ir haciendo este tipo de razonamiento. Bien, Agustín también me dice que sí. Continúo, enseguida vamos a hacer ejercicios que van a ir reforzando esto que yo hice aquí. Pero estamos en condiciones de hacer el ejercicio 5
de la guía que dice, dé una explicación de los valores de desdoblamiento del campo cristalino delta octaédrico para los siguientes complejos. Entonces, lo que me indica aquí directamente ya es la energía del delta octaédrico, o sea, la energía de estabilización, perdón, el delta octaédrico me está indicando, no la energía de estabilización, el delta octaédrico, que es lo que me dice acá, me está dando deltas octaédricos. Entonces, para poder justificar estos valores, algunos elevados y otros no tan elevados de los deltas octaédricos, tenemos que mirar los iones centrales y tenemos que mirar los ligandos, ¿sí? Fíjense, en el primer complejo tenemos, es el ion hexaamino cobalto 3. Tenemos el cobalto con el amoníaco. Tenemos que mirar entonces la serie espectroquímica. Lo que no dejemos acá perder de vista es lo siguiente, que la energía de apareamiento P es igual a 20.000 centímetros a la menos 1. Entonces, fíjense que algunos valores son mayores que 20.000 y otros son menores que 20.000. Los casos que son mayores nos está indicando que en ese tipo de complejos tenemos complejos de campo fuerte o de spin bajo. Entonces los electrones van a preferir aparearse que pasar a los orbitales eje. En el caso de los que tienen menores valores que 20.000, en ese caso tenemos complejos de spin alto o de campo débil, donde los electrones van a preferir pasar al eje que aparearse porque eso les requiere menos energía. Y ese valor va a depender, como dijimos, de los ligandos. En el primer complejo tenemos, y en algunos, bueno, y del ion central también. Pero primero nosotros nos vamos a focalizar en los ligandos y vamos a analizar el ion central, sobre todo cuando tengamos ligandos de campo intermedio. Justamente son los dos primeros ejemplos. Fíjense que tenemos cobalto con amoníaco, y si miramos este complejo y miramos el tipo de carga que tiene o no tiene el amoníaco, díganme con qué estado de oxidación está trabajando allí el ion central. Con +3. Con +3, correcto. ¿Y qué tipo de ligando es el amoníaco en lo que se refiere a la serie espectroquímica que vimos recién? ¿Es de campo intermedio? Es de campo intermedio. Cuando el ligando es de campo intermedio, tenemos que analizar el estado de oxidación del ion central para poder determinar si se va a formar un complejo de campo fuerte o de campo débil. Cuando el número de oxidación del ion central es elevado, el potencial iónico de ese ion central es elevado y por lo tanto el desdoblamiento va a ser muy grande y en ese caso el delta octaédrico va a ser grande. Cuando el número de oxidación del ion central es pequeño, el desdoblamiento es pequeño y resulta entonces un complejo de spin alto o campo débil. Entonces fíjense que en el primer ejemplo tenemos el cobalto con el amoníaco y el cobalto está con estado de oxidación +3 y su valor de delta octaédrico es 22.900, mayor que 20.000. En el segundo ejemplo tenemos también el cobalto, pero ¿qué estado de oxidación tiene el cobalto en el segundo ejemplo? +2. Tiene +2, ¿sí? Porque el amoníaco es neutro, tiene +2. De los posibles estados de oxidación que tiene el cobalto, tiene +2 y +3. En el primer caso tiene su máximo estado de oxidación y en el segundo ejercicio tiene su menor estado de oxidación. Entonces, cuando utiliza su menor estado de oxidación, el desdoblamiento de los orbitales es pequeño, el delta octaédrico es pequeño, y entonces fíjense que de hecho es tan pequeño que su valor es de 10.200. Entonces, en este complejo, los electrones van a preferir saltar al eje que aparearse porque eso les requiere menos energía. Vencer la energía del delta octaédrico, que es 10.200, es menos energía que lo que le requiere, en lugar de aparearse, que le requiere 20.000. ¿Sí? Entonces, esta es la explicación para estos dos complejos. ¿Se entendió? Sí, Para profe. esos dos valores de delta octaédrico. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos con el tercero de la parte A. Tenemos nuevamente el cobalto. ¿Cómo se llamaba este ligante o ligando? Que abreviamos con la letra N. Etilendiamino. El etilendiamino, correcto.
que era un ligando monodentado o bidentado. Bidentado. Era bidentado. Fíjense, de hecho, que todo esto que estamos razonando es para complejos octaédricos. Hasta ahora solo vimos el desdoblamiento de complejos octaédricos, ¿sí? Acá hay 6, y como este es bidentado, tengo 3 nada más, porque 2 por 3 por cada diente que tiene, porque tenemos 3, en total son los 6 correspondientes al octaedro, ¿sí? Aquí tenemos, fíjense, el ion central, bueno, con estado de oxidación más 3, porque el etilendiamino es neutro, pero, y bueno, y un desdoblamiento del campo cristalino de 23.200, elevado, mayor que 20.000. ¿A qué se debe eso? Vamos a mirar no solamente el estado de oxidación del ion central, sino también fíjense el tipo de ligante. ¿Qué tipo de ligante es? ¿De campo fuerte o de campo débil? Campo fuerte. De campo fuerte. Entonces el delta octaédrico es grande y por eso es su valor de 23.200. ¿Lo van entendiendo, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos con la parte B, tenemos el mismo ion central y tenemos como ligando al flúor y al grupo ciano. Cuando tenemos como ligante al flúor, nuestra energía del delta octaédrico es de 15.000 y cuando tenemos al ciano es de 26.600. ¿Qué explicación le damos a esta diferencia de valores? Que el ligando, o sea, el flúor es de campo débil y el ciano es de campo fuerte. Correcto, ¿sí? Según la serie espectroquímica, el ciano lo tenemos aquí, es un ligando de campo fuerte. Fíjense acá, esto me va indicando en qué sentido va aumentando el valor del delta octaédrico. El ciano es de campo fuerte y el flúor es de campo débil. Por eso la diferencia de valores del delta octaédrico. ¿Se entiende, chicos? ¿Del resto? ¿Va entendiendo? Bien, Agustín me dice que sí. Bien. Dijimos que la teoría del campo cristalino entonces nos permite explicar la estabilidad de los complejos, que está dada por la energía de estabilización del campo cristalino que vimos aquí. Nos permite explicar las propiedades magnéticas que vimos recién en el ejemplo, cómo las vamos a determinar, y también dijimos que nos permite explicar el color o los colores de los complejos. ¿Cómo permite o cómo explica la teoría del campo cristalino el tema de los colores? Como la energía del delta octaédrico es un valor de energía, ¿sí? Lo podemos asemejar o podemos llevarlo a valores energéticos, o podemos despejar longitud de onda de relacionar estos valores, ya que la energía es igual a la constante de Planck por C por la longitud de onda. Entonces podemos sacar, a partir del valor del delta octaédrico, la longitud de onda correspondiente a esa energía, ¿sí? Y esa longitud de onda puede o no caer dentro de la zona del visible. Si nos da entre los 400 y los 700 nanómetros, nos va a caer en la zona del visible. Pero también puede ser que nos dé en alguna de las otras regiones. Si nos cae en la zona del visible, van a ser justamente los complejos para los cuales nosotros podamos observar colores. Si no nos cae en la zona del visible, ese tipo de complejos va a ser incoloro. Eso se da por lo general cuando los complejos tienen, los iones centrales tienen configuraciones D5 o D10, ¿sí? Pero cuando la longitud de onda corresponde a la zona del visible, que estamos entre los 400 y los 700 nanómetros, fíjense qué es lo que va a pasar. El complejo va a absorber la energía correspondiente a la longitud de onda del delta octaédrico. La va a absorber y el color que va a mostrar es el complementario. Por lo tanto, fíjense que acá tenemos un triángulo donde en los vértices tenemos los colores primarios, nos acordemos de la primaria, colores primarios, rojo, azul y amarillo, y en los lados de este triángulo tenemos los colores complementarios. El rojo con el azul me forman el violeta, el rojo con el amarillo me forman el naranja y el azul con el amarillo me forman el verde, ¿sí? Cuando nosotros determinamos la longitud de onda a la que corresponde la energía del delta octaédrico, o la energía absorbida por el delta octaédrico, me va a dar una longitud de onda que voy a caer en, si caigo en alguna de las regiones del visible, voy a caer en alguno de los colores correspondientes, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el complejo va a absorber ese color o esa longitud de onda, y el color que va a mostrar es el complementario. Supongamos que tengo un complejo que me da la longitud de onda de 700. Si me da la longitud de onda de 700, quiere decir que absorbe el rojo. Fíjense que acá tenemos el rojo en el 700. Y el color que muestra es el complementario, y el complementario en todos los casos es el que está enfrentado en este triangulito, ¿sí? Se absorbe el rojo, me va a mostrar verde, y el color de ese complejo va a ser verde. Supongamos que por el cálculo de la longitud de onda en función de la energía del delta octaédrico, me da que el complejo es amarillo, eso está a los 550 nanómetros. Perdón, no que el complejo es amarillo, sino que la longitud de onda que me da corresponde al amarillo en la zona del UV visible. Eso quiere decir que si corresponde a la zona del amarillo, ese complejo va a absorber el amarillo y mostrarme su complementario. Me va a mostrar el violeta, o sea, el complejo va a ser de color violeta. ¿Entienden eso, chicos? Sí, profe. Lo vamos a hacer enseguida en los ejercicios, ¿sí? ¿Qué más teníamos que saber? Las propiedades magnéticas, que lo hicimos recién, en el ejemplo directamente. Se miden magnetones de Bohr, el momento magnético es igual a la raíz cuadrada de n por n más 2, donde n es el número de electrones desapareados. Si hay electrones desapareados es paramagnético y medimos su momento magnético, y si no hay electrones desapareados es diamagnético. Eso ya lo habíamos estudiado para el átomo. Yo les mostré recién el desdoblamiento correspondiente al delta octaédrico, y cuando el complejo es tetraédrico, o sea, tenemos, por ejemplo, 4 ligandos unidos, 4 ligandos monodentados, el desdoblamiento es diferente, fíjense. Los deltas tetraédricos siempre son pequeños y siempre sus valores son inferiores al valor de la energía de apareamiento. Entonces, todos los complejos que sean tetraédricos son complejos de spin alto, porque los deltas tetraédricos son pequeños, entonces para los electrones es más fácil saltar al orbital degenerado de arriba, de mayor energía, que aparearse. Pero fíjense que el desdoblamiento que ocurre es diferente, es al revés del que ocurre en el caso del campo cristalino de un complejo octaédrico. En el caso del campo correspondiente al complejo tetraédrico, los eje o el de x cuadrado y cuadrado y el z cuadrado están abajo, y los que están sobre los planos se encuentran arriba y tienen más energía. Entonces, cuando empezamos a llenar, para el caso de un complejo tetraédrico, llenamos 2 electrones, y el tercero siempre va a saltar si el complejo es tetraédrico porque sus deltas energéticos son pequeños, ¿sí? En cambio, cuando el complejo es plano cuadrado, para eso tenemos que saber cuál es la geometría de uno o de otro, ¿no es cierto? El delta del plano cuadrado siempre es grande, siempre supera a la energía de apareamiento. Por lo tanto, a los electrones les va a convenir siempre aparearse cuando tenemos un complejo plano cuadrado que saltar a los niveles que se encuentran por encima. O sea que este tipo de complejos en general van a ser complejos de spin bajo. Van a ubicarse los electrones según los spines, y luego van a aparearse y recién allí van a saltar a los niveles energéticos mayores, ¿sí? Porque recordemos que el primero dijimos que era únicamente octaédrico, este sería para los otros 2 casos. Entonces, para los complejos del punto 5, son los que están acá, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el color del complejo, el momento magnético y la energía de estabilización del campo cristalino. Tenemos que seleccionar en cada caso el más estable, y el más estable va a ser el que libere más energía del campo cristalino, y el de menor momento magnético, y bueno, y ver la relación, si esta relación, en el caso de que exista, ¿sí? Así que bueno, podemos comenzar a trabajar. Yo voy a ir copiando los complejos en la pizarra y ya les comparto. Ya les comparto enseguida. No, pero por acá tengo la guía. A ver, un segundito. Directamente, como tenéis que estar copiando uno por uno. A ver.
Tengo acá. Ujú. Un segundito que estoy buscando la guía. Bien. Bien, ahora sí, comencemos. Comparto la pizarra. Y tenemos el primer complejo, ¿sí? Este valor que tenemos acá es un valor de delta octaédrico, pero recordemos que dijimos que como el delta octaédrico en realidad es una energía, que nos den un valor del delta octaédrico expresado en centímetros a la -1 es equivalente a que nos den un valor de energía, porque la energía es igual a H por C sobre la longitud de onda. La longitud de onda la medimos, como su nombre lo indica, en unidades de longitud. Entonces, el dato que tenemos aquí de centímetro a la -1 es la inversa de la longitud de onda, que se llama número de onda. ¿Sí? Esa es la información que nos están dando básicamente. La inversa de la longitud de onda que fácilmente o directamente la podemos relacionar con energía. ¿Sí? Entonces, como tenemos la inversa de la longitud de onda, vamos en primer lugar a sacar la longitud de onda, que va a ser 1 sobre 22.900 y me van a quedar los centímetros arriba. ¿Sí? Acá me va a quedar centímetros. Hagamos ese cálculo. A ver, ¿cómo tengo de acá? Ujú. Sí, espera, a ver, un segundo. 4,36 por 10. A ver, espérenme un segundito que me parece que me está faltando una parte. Un segundo. Ya te respondo, Candela. Sí, está bien. Les daría esto 4,37 por 10 a las -5 centímetros. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bien, profe. bien. Podemos llevar entonces estos centímetros, tendríamos que llevarlo a nanómetros para poder entrar al espectro. Yo primero lo voy a llevar a metro y de metro lo voy a llevar a nanómetro porque me funciona mejor así la equivalencia en mi cabeza. Tengo que 1 metro son 100 centímetros y luego tengo que 1 nanómetro es 10 a la -9 metros, ¿no es cierto? Entonces centímetros se me va con centímetro, metros se me va con metro y estoy en nanómetro para poder entrar en esa imagen que tenemos de la presentación donde tenemos las longitudes de onda y cada color. Entonces me queda este valor dividido paréntesis 100 por 1 exponencial a la -9, cierro paréntesis, y esto me da un valor de 437 nanómetros, podemos redondear directamente. ¿Así les da? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Qué Sí, tenemos profe. que hacer entonces? A veamos si nos ayuda esta imagen, si no buscamos una que sea un poquito más precisa. 437 nanómetros, estaríamos por 1, 2, a ver, 1, 2, Por el azul, por el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, 1, 2, 3, estaríamos aproximadamente, 1, 2, 3, más o menos por acá, ¿sí? Más o menos por el azul. Sí. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, si nos vamos acá, ¿eso qué quiere decir? Como este cae en el azul, vamos a poner acá, cae en el azul, quiere decir que absorbe el azul y muestra el complementario. ¿Cuál es el complementario?
El naranja. Muestra el complementario. Y el complementario es el naranja. Entonces, este complejo es de color naranja. Sí, yo me voy a buscar acá, a ver si encuentro una, porque lo tengo que es amarillo, pero es por el ojo que estamos viendo del espectro zona visible. Es por el ojo donde estamos leyendo la longitud de onda, ¿sí? Quiero ver si encuentro una imagen un poquito más clara, con más detalle de la longitud de onda. Parece que no. Ah, sí, esta nos va a servir. A ver, la voy a pegar en la presentación. Esta nos va a servir un poquito más, fíjense. Y ahí ya no vamos a tener dudas, fíjense. A ver, ¿qué están viendo? Ahí está. Fíjense, estamos en los 437 nanómetros. ¿Qué color corresponde? Violeta. Violeta, ¿sí? Entonces ahora sí volamos a la gráfica, porque ahí me daba que era. Absorbe el violeta, voy a corregir la pizarra. Absorbe el violeta, ¿y qué color me muestra? Su complementario. ¿Qué color me va a mostrar? El amarillo. El amarillo. Entonces, el complejo es amarillo, ¿sí? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Tenemos que determinar el color del complejo, ya lo hicimos. El momento magnético, y para determinar el momento magnético tenemos que analizar la configuración electrónica del ion central. Ahora vuelvo a la pizarra, que estoy acá, y tengo que irme acá. Entonces, la configuración electrónica tenemos que escribir la configuración electrónica del átomo neutro, es cobalto, ¿no? Argón 4s2, 3d7. Voy a volver a escribir. Argón 4s2, 3d7. Tenemos, acá escribí incorrectamente el complejo porque me faltaron los corchetes, cobalto, y fíjense que como el amoníaco es neutro, el cobalto estaría con estado de oxidación más 3, o sea que es la misma configuración que vimos recién. El cobalto más 3 va a ser argón 3d6. Yo no recapitulé acá, pero no, sí, lo hicimos cuando hicimos el ejercicio, perdón, de que todos son octaédricos, ¿sí? Entonces tengo inicialmente el D6 del cobalto. Este delta octaédrico lo conozco, como el cobalto está con un ligando de campo intermedio y tiene su estado de oxidación mayor, el delta octaédrico resulta que me da mayor que 20.000, por lo tanto, voy a llenar con los 3 primeros electrones, y el cuarto electrón, como el delta octaédrico es grande, el delta octaédrico es mayor que la energía de apareamiento, el cuarto electrón se va a aparear, y el quinto y el sexto también. Y este sería entonces, si tendría que escribir la configuración del ion central, según la teoría del campo cristalino, me quedaría que es argón T2G con 6 electrones, porque estos eran los T2G y estos eran los Eg. ¿Sí? La escribiría de esa manera. ¿Qué voy a decir respecto de las propiedades magnéticas? ¿Qué puedo decir? Si tiene todos los electrones apareados, ¿tendrá momento magnético o no? ¿Será paramagnética o diamagnética? Es Diamagnética. diamagnética. Es Ah. diamagnética, correcto, es diamagnética. Y lo otro que tenemos que hacer es calcular la energía de estabilización del campo cristalino. Para eso, entonces, si quieren, repasamos. Bueno, le escribamos acá. La energía de estabilización del campo cristalino es igual a menos 0,4 por la cantidad de electrones que hay en el T2G más 0,6 por la cantidad de electrones en el Eg, y esto multiplicado por el delta octaédrico, ¿sí? Esto entonces me va a dar menos 0,4, y en el T2G, ¿cuántos electrones hay?
2, 4, 6. Estos son los T2G. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, ¿Sí, Sí, chicos? profe. Entonces ponemos aquí 6 más 0,6 por los electrones que hay en el eje. ¿Cuántos electrones hay en el eje? Nada, cero. Nada, por 0. O sea que este término se me va a anular. Y todo esto multiplicado por el valor del delta octaédrico. ¿Cuánto nos da la energía de estabilización del campo cristalino? Va a ser menos 0,4 por 6. El segundo término me va a quedar en 0. O sea, todo esto se me va a hacer 0. Y eso multiplicado por el delta octaédrico, que es de 22.900. Este valor me da menos 54.960 centímetros a la menos 1. Lo dejo expresado en número de onda porque en esas unidades tenemos el delta octaédrico. ¿Sí? Pero sabemos ya por la ecuación de la energía, con la constante de Planck y con la longitud de onda, que eso corresponde a un valor determinado de energía. Esta sería la energía de estabilización del campo cristalino para este complejo. ¿Se entendió? sí, profe. Sí, profe. Bien. Candela me dice que sí, Diana también, Luciano también. ¿El resto? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente es el cobalto, que se une con el amoníaco en un complejo octaédrico, cobalto amoníaco 6, pero tiene estado de oxidación más 2. El delta octaédrico para este complejo es de 10.200. En primer lugar tenemos que sacar el color del complejo, buscamos la longitud de onda, que es la inversa del número de onda, que es en realidad el dato en el que nos están dando la energía. Entonces haremos 1 sobre 10.200 centímetros a la menos 1. ¿Cuánto les da eso? 9,8 por 10 a la menos 5. Sí. 9,8 por 10 a la menos 5 sería centímetro. Y lo tenemos que pasar a nanómetro para entrar a la gráfica, ¿sí? Metro con metro, nanómetro, perdón, nanómetro no lo cancelo. Centímetro con centímetro. Bien, esto nos daría entonces dividido 980,4, 980 si quieren dejamos, nanómetros. ¿Así les da? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Qué nos está indicando aquí? Miremos la imagen del espectro y fíjense que estamos por encima de los 700 nanómetros. ¿Están viendo, no, la presentación? Sí. Por encima de los 700 nanómetros estamos fuera ya de la región visible. Estamos en la región del infrarrojo ya. ¿Sí? O sea, este complejo cae en la región del Color rojo, infrarrojo. ¿no, profe? O sea que nosotros no vamos a poder ver ningún color para este complejo. Para nosotros este complejo es incolor. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Determinar el momento magnético. Para determinar el momento magnético tenemos que hacer la configuración electrónica o aplicar la TCC. Nuevamente voy a escribir, para que no perdamos de vista, el cobalto era 4s2, 3d7, ¿no? Sí. 3d7. Ahora fíjense que el ion central es cobalto, pero tiene estado de oxidación más 2. Entonces escribo para el cobalto más 2, me queda argón
Se van los 2 electrones del 4s y me queda 3d7. Profe, No está No compartiendo. estoy compartiendo, no estoy compartiendo. Perdón. Ahí está. Me queda 3d7. Entonces tengo los T2G, los EG. Estos son los D7 del cobalto más 2. Ahora son 7 electrones. Y lo que sabemos es que el delta octaédrico de 10.200 es más pequeño que la energía de apareamiento. Por lo tanto, el electrón viene 1, 2, tercero. El cuarto electrón salta. El quinto se ubica en el eje con el cuarto. Y el sexto electrón viene recién y se aparea. Y el otro electrón también se aparea. Y ahí estarían los 7 electrones, ¿sí? Si tengo que escribir la configuración electrónica del átomo central, según la TCC, tengo cobalto, argón, T2G con 1, 2, 3, 4, 5 electrones y Eg con 2 electrones. El momento magnético lo calculamos, a ver, díganme ustedes según ese diagrama, si esta sustancia o este complejo será paramagnético o diamagnético. Es Es para paramagnético. Correcto, es paramagnético y podemos calcular entonces su momento magnético, que va a ser igual a la raíz de n por n más 2, siendo n el número de electrones desapareados, sería 1, 2, 3, hay 3 electrones desapareados. Sería 3 más 2, 5, 3 por 5, 15, y el momento magnético me da raíz de 15. ¿Sí? Y luego tenemos que calcular la energía de estabilización del campo cristalino, que va a ser menos 0,4 por la cantidad de electrones que hay en el T2G. ¿Cuántos electrones hay en el T2G? 5. 5 electrones. Más 0,6 por la cantidad de electrones que hay en el EG. ¿Cuántos electrones hay en el EG? 2. 2 electrones. Todo esto multiplicado por el delta octaédrico, que es 10.200 centímetros a la menos 1. Bueno, calculemos, menos 0,4 por 15 más 0,6 por 2. Resultado de todo eso lo multiplico por el delta octaédrico y me da menos 8.160 centímetros a la menos 1. Los valores de energéticos que estamos midiendo, que estamos calculando, que tienen un signo menos, el signo menos me está indicando, si bien yo hablo de valores energéticos, recordemos, porque tenemos número de onda que directamente relacionamos con la energía, y tienen un signo menos adelante porque me está indicando la energía que se libera cuando se forma el complejo. Mientras más energía se libere cuando se forma el complejo, más estable es ese complejo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí, chicos? Sí, sí se entendió, profe. Sí, profe. Bien. Hacemos el siguiente, que va a ser parecido al primero, el del cobalto, solo que va a tener otro valor de energía de estabilización. Tenemos el cobalto con el etilendiamino, tenemos 3 etilendiamino, cobalto más 3, y la energía del delta octaédrico es 23.200 centímetros a la menos 1, es número de onda, así que de aquí sacamos la longitud de onda, que va a ser 1 sobre, o sea, esto es número de onda, 1 sobre 23.200 centímetros a la menos 1. Esto me da 4,31 por 10 a la menos 5 centímetros. Hago el pasaje para llevarlo a nanómetros. Y esto sería dividido. Me da 431 nanómetros.
Entonces, este complejo, vamos al espectro, estamos en 431 nanómetros. ¿Qué color absorbe? Si es 431. El violeta, Absorbe violeta. Entonces, si absorbe el violeta, ¿de qué color va a ser el complejo? amarillo. Amarillo, sí, igual que el primero. Este nos da igual que el primero. Entonces esto, absorbe el violeta y muestra el complementario, que sería el amarillo. Cuando ustedes, si hacemos un ejercicio así en el parcial, fíjense que ustedes tienen que acordarse un poco de la primaria y solitos se hacen el triangulito, no importa qué pongan en cada vértice. Sí, se hacen el triangulito y ponen azul, cualquiera en cualquiera, no importa. Amarillo y ¿qué me falta? Rojo. Y después tienen que acordarse qué se forma cuando mezclan uno y otro, amarillo con rojo, naranja, rojo con azul, violeta, y amarillo con azul, verde. ¿Sí? Se hacen el triangulito en la hojita que están resolviendo y pueden determinar el color del complejo. Acuérdense nada más de la primaria, de qué colores mezclamos, los colores primarios y los colores secundarios serían, ¿no? Bien, vamos a hacer ahora la configuración electrónica. Voy a escribir directamente la del cobalto más 3 porque ya la hicimos 3 veces en la clase. Es argón 3D6. Acá tenemos cobalto más 3 también porque el etilendiamino es neutro. Y tenemos nuevamente un complejo de campo fuerte. Este es el D6. Tengo 1, 2, 3. Y fíjense que el valor del delta octaédrico es mayor que la energía de apareamiento, o sea que aquí estos 3 se van a aparear porque son 3 de 6. Y este complejo me daría entonces diamagnético, porque no va a tener electrones desapareados. ¿Sí? La configuración electrónica del cobalto, según la TCC, va a ser argón T2G con 6 electrones. Y la energía de estabilización del campo cristalino va a ser menos 0,4 por la cantidad de electrones en el T2G, que son ¿cuántos? 6. 6 electrones, más 0,6 por la cantidad de electrones en el EG, que no hay ninguno, ponemos 0, por el valor de la energía del delta octaédrico. ¿Cuánto les da eso? A mí me da menos Menos 69.600. 55.670. Bien, menos 55.680 centímetros la menos 1. ¿Sí? Luego hacemos la comparación de los valores de energía de estabilización del campo cristalino cuando tengamos todos resueltos. Vamos a hacer ahora la parte B, que tenemos el cromo con el flúor. Cromo con el flúor que es menos 3 y tiene una energía de 15.000. Y voy copiando el otro, que es el cromo con el ciano, que tiene una energía de 26.600 centímetros la menos. Bien, en primer lugar tenemos que sacar el color, longitud de onda igual a 1 sobre 15.000 centímetros la menos 1. Esto me da 6,67 por 10 a la menos 5 centímetros. Y entonces lo pasamos a nanómetro para poder entrar.
me da 667 nanómetros. Nos vamos al diagrama, al espectro electromagnético y los 667 nanómetros. ¿Qué color tendremos absorbiendo? ¿Qué color estamos absorbiendo? Rojo. Rojo, bien. Absorbe rojo. Entonces, si nos vamos al triangulito, se absorbe el rojo, ¿qué color muestra? Verde. Muestra el verde. O sea, el complejo es de color verde. ¿Lo ven, chicos? Sí. Bien. Entonces ahí escribimos que absorbe el rojo y muestra el complementario que es el verde. Tenemos que determinar su momento magnético. Entonces tenemos que escribir la configuración del cromo átomo neutro en primer lugar y tenemos que razonar con qué estado de oxidación está el cromo aquí. Para eso tenemos que mirar el ligante, ¿sí? El flúor es un ligando monodentado y tiene carga -1. Si toda la carga de la esfera de coordinación es -3, ¿con qué estado de oxidación está trabajando el cromo? +3. +3, correcto. De hecho, como metal puede trabajar como +3 o como +2, ¿sí? Cromo, voy a necesitar que me dicten la configuración electrónica del cromo porque no sé dónde está mi tabla. ¿Me pueden dictar la configuración del... Ah, no la tengo acá. Ahora la tengo acá. A ver, tengo que tener acá. Sí. Argón es 4S1, 3D5. ¿Sí? Argón 4S1, 3D5 es el cromo. El cromo +3 es argón y tiene que sacar 3 electrones. Saca 1 del 4S y saca 2 del 3D. Me queda 3D3, ¿no? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces de 3, 1, 2, 3. Tengo 1, 2, 3 y no tengo dudas acá respecto del cuarto electrón porque quedan directamente los 3 electrones en el eje. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Es paramagnético o diamagnético? Es paramagnético. Si están todos los electrones desapareados. Es paramagnético y su momento magnético va a ser 3 y 3 más 2. 3 más 2, 5. 3 por 5, 15. Raíz de 15 es el momento magnético. La configuración electrónica del cromo va a ser, según la TCC, va a ser argón T2G con 3 electrones y la energía de estabilización del campo cristalino va a ser menos 0,4 por la cantidad de electrones en el T2G, que es de 3, más 0,6 por 0, porque no hay electrones en el EG, y esto multiplicado por el delta octaédrico, que es 15.000 centímetros a la -1. Esto nos da ¿cuánto les da? La energía del campo cristalino. Menos 18.000. Correcto, menos 18.000 centímetros a la -1. ¿Sí? Y vamos a hacer el último, que es el cromo con el ciano. Calculamos la longitud de onda. 1 sobre 26.600 centímetros a la -1. Esto me da
3,76 por 10 a la menos 5 centímetros a la menos 1. No, mal. Esto es 10 a la menos 9 y esto es 1 nanómetro. Bueno, esto me va a dar 376 nanómetros. ¿En qué zona caen los 376 nanómetros? Fíjense que estamos también por fuera del espectro visible. Estamos en la zona del ultravioleta, ¿sí? Porque el espectro visible comienza en los 400 nanómetros. Y aquí estamos en la zona del ultravioleta. O sea que no vamos a poder ver el color del complejo. O sea, no va a tener color, el complejo es incolor. ¿Sí? No podemos determinar el color. Bien, ahora tenemos que sacarle el momento magnético. Seguimos teniendo nuevamente el cromo más 3, ¿no? Porque el ciano, fíjense que es menos 1, por 6 es menos 6, tenemos carga menos 3. Entonces el ion central sigue siendo cromo más 3, como hicimos recién, que tiene la configuración del argón y 3 de 3. Por lo tanto, nos va a dar igual que el de recién. Entonces, nuevamente podemos decir que es paramagnético y su momento magnético va a ser igual. Raíz de 15 y la energía de estabilización del campo cristalino sería menos 0,4 por 3 más 0,6 por 0 multiplicado por los 26.600 centímetros a la menos 1. Esto me da ¿cuánto les da? 31.920 negativo. Bien, menos 31.920 centímetros a la menos 1. ¿Sí? Y allí calculamos todos. El punto nos pide que seleccionemos en cada caso el más estable. Dice en cada caso porque tenemos que tomar de los complejos de cobalto cuál es el más estable y de los complejos de cromo cuál es el más estable. ¿Sí? Así que vamos primero con los 3 del cobalto. Fíjense que en el primer caso tenemos una energía de estabilización de menos 54.000, en el segundo de menos 8.160 y en el tercero de menos 55.000. ¿Cuál es más estable? ¿El primero, el segundo o el tercero? Menos El 54. tercero. Tercero. Menos 54.000, menos 8.000 y menos 50. Este es el más estable, el tercero. Entonces, este es el más estable. Porque este es el que se libera más energía cuando se forma. ¿Sí? A este le pongamos entonces el primero, más estable. Luego va a seguir el primero que resolvimos es el segundo en estabilidad. Y el segundo que resolvimos es el tercero en estabilidad. ¿Sí? Y el de menor momento magnético nos pide. Y el de menor momento magnético van a ser iguales el tercero y el primero, porque los dos son diamagnéticos, ¿sí? El primero que resolvimos, el complejo del cobalto con el amoníaco y el complejo del cobalto con el etilendiamino, los dos son diamagnéticos, son los de menor momento magnético. Si vamos a comparar los del cromo, tenemos el primero que resolvimos de energía de estabilización de menos 18.000 y para el segundo de menos 31.000. ¿Cuál es el más estable? El de menos 31.920. Bien, menos 31.000, este es el más estable del segundo grupo. Y el momento magnético, los dos son idénticos, fíjense. Los dos tienen la misma cantidad de electrones desapareados, los dos tienen el mismo momento magnético.
¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, y con esto terminamos complejos. Los ejercicios pueden ser que ustedes resuelvan un complejo en el parcial, que estamos ya a 15 días, ¿no? Ya esta tarde, chicos, les voy a publicar las notas. Mañana a las 10 de la mañana se muestran los parciales. Igual les voy a mandar un mensaje a través del aula y estamos a 15 días del segundo parcial. Te calculo que en el segundo parcial va a entrar hasta grupo 1 de la tabla periódica. No creo que me dé para más el tiempo. Pero bueno, vamos a... les quería decir que los ejercicios podrían ser, por ejemplo, que ustedes tengan para resolver un complejo y en función de eso, no sé, unos verdaderos o falsos que digan el complejo es paramagnético, el complejo es de tal color, ¿sí? Ese tipo de ejercicios podría haber. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí llegamos con complejos. Vamos a hacer el corte y cuando comencemos vamos a retomar, vamos a tener voy a parar la grabación.